Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta clase sumamente interesante y de un tema que valoramos muchísimo las expositoras porque no suele ser compartido el conocimiento. Así que empiezo por el agradecimiento a la doctora Mariana Márquez y a la doctora María José Mora, Ah, que después le pongo el muy generoso. ¿Alguien relleno. tiene un micrófono abierto? Si se puede silenciar, por favor. Ahí estamos. Muy generosamente siempre están a disposición tanto del Colegio de Abogados de la Ciudad de Mar del Plata como de la Unidad de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata para brindarnos sus conocimientos, compartirlos y escucharlas atentamente y además preguntar, ¿sí? Surgen muchas preguntas en los foros, pero siempre es importante capacitarse y estar al corriente de las novedades y como nos comentaba hace un ratito en la charla, Mariana, de todo lo que va modificándose incluso en los tribunales y los diferentes criterios. Así que bienvenidos a ustedes, muchas gracias por tener ganas de capacitarse a esta hora que uno ya está cansado y volvió de la jornada de trabajo. Siempre es importante estar atento a las capacitaciones para aprender y estar informados y asesorar bien a nuestros clientes y sobre todo a Mariana y a María José, que hoy nos van a dar seguramente, como nos tienen acostumbrados, una charla de muchísima, muchísima utilidad. Así que bienvenidas Mariana y María José, la clase es de ustedes y de nuevo y como siempre, gracias, 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 gracias. Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes a Bueno, todos. arranca María José, así que no sé si quiere decir algo más, pero bueno, más que nada saludarlos a todos. Gracias por estar ahí. Bueno, y esperemos que la clase les sea a todos de utilidad. En realidad es compartir un poco nuestra experiencia y bueno, escuchar a ver qué es lo que ustedes nos cuentan también. Más que nada yo voy a hablar del tema de honorarios, que es una materia que hoy por hoy es bastante compleja y está teniendo muchas modificaciones. Y bueno, María José va a hablar más que nada de todo lo que es el procedimiento. Así que nada, primero va a arrancar ella, así que vamos a escucharla con atención. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar y como dijo Mariana, bueno, vamos a tratar de exponer un poquito lo que son los procedimientos que se celebran ante las comisiones médicas jurisdiccionales y un poco también la experiencia nuestra como profesionales en la materia. Les voy a compartir el PowerPoint, así es más fácil también para ustedes. Bueno, en primer lugar, nosotros debemos tener en consideración en el sistema de riesgo de trabajo cuál es la normativa aplicable, ¿sí?, con respecto a esto. En primer lugar, debemos tener en consideración la ley madre, que es la ley 24.557, ¿sí?, la resolución complementaria, que es la ley también 26.773, y nos vamos a centrar un poco en lo que es la ley 27.348, que es donde instituye todos estos procedimientos, que tiene un rol activo de nosotros, los abogados, en el marco de las comisiones médicas jurisdiccionales, y cuáles son también las resoluciones complementarias de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que debemos tener en consideración para todos estos tipos de trámites. Precisamente la resolución 298 del año 2017, que establece la reglamentación y los requisitos mínimos de los procedimientos que debemos celebrar ante las comisiones médicas jurisdiccionales. La resolución 899, ¿sí?, del año 2017, que establece disposiciones aclaratorias con respecto a esos procedimientos, inclusive los requisitos, en cuanto al rechazo de las María, profesionales, María también la José, sí, resolución perdóname, 319 del 2017, que los María José, trabajadores tienen, perdón, se trabó el sí, audio. Si podés repetir, por favor, desde la resolución 298, porque me dicen los chicos que se trabó. perfecto. Perdón, ¿eh? Sí, no, por favor, al contrario. La resolución 298 establece la reglamentación y cuáles son los requisitos mínimos, ¿sí?, con respecto a los procedimientos que se celebran ante las comisiones médicas jurisdiccionales. Esta resolución también tiene disposiciones aclaratorias y es necesario tener en consideración las otras resoluciones que va dictando la Superintendencia de Riesgo de Trabajo a los fines de poder tramitar y poder asesorar a los trabajadores que sufren alguna contingencia que está contemplada en el sistema de riesgo de trabajo.
Precisamente la resolución, la 298, como dije, establece la reglamentación y requisitos mínimos de los procedimientos. La resolución 899 del año 2017, que establece también disposiciones aclaratorias en cuanto a esos procedimientos. La resolución 319 del año 2017, que establece el patrocinio letrado obligatorio, significa que los trabajadores tienen que estar representados sí o sí por un abogado para poder realizar algunos trámites que están contemplados en el sistema de riesgo de trabajo. La resolución 886 del año 2017, que establece cuál es el protocolo de estudios obligatorios mínimos, ¿sí?, para la valoración del daño corporal y para la determinación de la incapacidad de las secuelas que tiene ese trabajador. La resolución 332 del año 2017, que hace referencia al formulario de propuesta de convenio en el marco del procedimiento de valoración del daño, ¿sí? Y otra de las resoluciones a tener en consideración es la 9 del año 2018, que establece el procedimiento, ¿sí?, para el rechazo de las enfermedades profesionales. Estas resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo no son las únicas, ¿sí?, sino que son las principales y las que se deben tener en consideración al momento de asesorar y poder representar a los trabajadores en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales. Nosotros debemos saber, o el punto de partida para poder asesorar a nuestro cliente, cuáles son las contingencias que están cubiertas en el sistema de riesgo de trabajo. Precisamente el accidente de trabajo, como nos dice el artículo 6 de la ley 24.557, es todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Un claro accidente laboral es el que ocurre en el sector de trabajo o lugar de trabajo que obviamente realizando sus labores sufre el trabajador. Otra de las contingencias que están cubiertas en el sistema de riesgo de trabajo son las enfermedades profesionales listadas, ¿sí?, que son aquellas producidas por causa del lugar o del tipo de trabajo. Existe en nuestro ordenamiento un listado de enfermedades profesionales que está instituido por el decreto 658 del año 96 y el decreto 49 del 2014, en el cual se establecen cuadros clínicos, exposición, actividades y agentes de riesgo, ¿sí?, que son los factores de riesgo que están presentes en el lugar de trabajo y que generan esa enfermedad del trabajador. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Precisamente la temperatura, la humedad, la presencia de ruido, las cargas en el trabajo, que entre otros factores obviamente que también hay presentes en lugares de trabajo, y eso hace que el trabajador sufra alguna enfermedad profesional. Reitero que ese listado de enfermedades profesionales está instituido por el decreto 658 del año 96 y el decreto 49 del 2014. ¿Sí? También otra de las contingencias que está cubierta en el sistema de riesgo de trabajo son las enfermedades profesionales no listadas. A diferencia de la anterior, no están incluidas en ese listado de enfermedades profesionales que nosotros tenemos, pero se sospecha o se considera que esa enfermedad que tiene el trabajador ha sido causada por el trabajo. Entonces es una posibilidad que si hay una vinculación, un nexo causal entre la actividad que realiza el trabajador, la exposición al agente de riesgo generador de esa enfermedad y que es producto del trabajo, se puede denunciar independientemente que se encuentre listada o no en nuestro ordenamiento. Y la otra contingencia que está cubierta en el sistema de riesgo de trabajo es el accidente in itinere. El accidente in itinere es también un acontecimiento súbito y violento, pero ocurre en el trayecto del domicilio del trabajador y del lugar de trabajo o viceversa, ¿sí?, siempre y cuando no se haya alterado o interrumpido dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Existen excepciones a la interrupción de ese trayecto, pero deben ser comunicadas al trabajador, al empleador, perdón, y en estos casos de interrupción puede darse, por ejemplo, por razones de estudio, por concurrencia a otro empleo, o bien también puede darse la interrupción en casos de que exista un familiar enfermo o no conviviente, ¿sí? Pero en principio no se puede alterar el trayecto salvo
que es por causas ajenas que no sean al trabajo, salvo que sea aviso al empleador y por las razones que yo mencioné anteriormente. Otro de las situaciones a tener en consideración, ¿sí?, ante una contingencia que sufre el trabajador, es hacer la denuncia, ¿sí? ¿Quién hace la denuncia de la contingencia que sufrió el trabajador? Precisamente ante un episodio, el trabajador puede comunicar al empleador la ocurrencia de ese siniestro que sufre, o bien el trabajador puede efectuar la denuncia, ya sea ante el RT, y puede hacerlo de distintas maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Mediante una comunicación telefónica a la aseguradora, mediante un telegrama laboral, o también puede hacerlo mediante una nota presentada en la sede del RT, ¿sí? En caso que realice la denuncia al trabajador, nuestro consejo es que se haga mediante un telegrama laboral, a los fines que el trabajador le quede una constancia de esa denuncia efectuada, ¿sí? Otra de las opciones que puede hacerlo es a través de los prestadores médicos, donde va a recibir asistencia por parte del RT. Generalmente estos casos se dan en las situaciones de urgencia, donde el trabajador ingresa por guardia y justo coincide de que es un prestador del RT, y en ese caso, bueno, va a tener la posibilidad de dejar asentado, o el mismo prestador va a efectuar la denuncia a la aseguradora. Pero en caso, reitero, que el trabajador tenga que efectuar la denuncia porque no está realizada por el empleador, mi consejo es que se haga a través de un telegrama laboral. Una vez que la RT recibe o se notifica de esa denuncia, ¿sí?, tiene un plazo de 72 horas para otorgarle al trabajador prestaciones. ¿Qué son las prestaciones? Son precisamente las contempladas en el artículo 20 de la ley 24.557, ¿sí? Esas prestaciones en especie están asociadas con la asistencia médica, farmacéutica, los turnos con médicos especialistas, de acuerdo a la lesión que tenga el trabajador. También otras prestaciones que están contempladas en el artículo 20 de la ley 24.557, prótesis, ortopedia, rehabilitación, recalificación laboral, servicio funerario, los traslados, ¿sí?, a los centros médicos en los cuales el trabajador debe recibir asistencia médica además. Reitero, notificado el RT de la denuncia efectuada, ya sea por el empleador o por el trabajador, debe otorgar las prestaciones en un plazo de 72 horas. Si no se cumple, ¿sí?, ese otorgamiento de prestaciones, el trabajador puede hacer una denuncia en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo por silencio, y así se le va a dar curso a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo e intimación a que se le otorguen las prestaciones en especie. Otra de las cuestiones a tener en consideración es que, notificada la RT de la denuncia, independientemente, ¿sí?, de que otorgue prestaciones o no, tiene un plazo para aceptar o rechazar esa contingencia que denunció el trabajador o el empleador, ¿sí? ¿Cuál es el plazo para poder aceptar o rechazar la contingencia? Es de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la denuncia, ¿sí? Ese plazo de 10 días hábiles puede extenderse por 10 días hábiles más, que es una prórroga, siempre y cuando la RT notifique al trabajador de esa prórroga, en el sentido de que va a hacer uso de 10 días hábiles más para expedirse acerca de la aceptación o rechazo. ¿Qué sucede en la práctica? Y esto acá hay que tomar en consideración y tenerlo en cuenta. Muchas veces las RT notifican el rechazo de la contingencia fuera de plazo. Si bien la contingencia en el sistema de la comisión médica va a estar registrado el rechazo, es un fundamento más que nosotros como profesionales tenemos para manifestar que el rechazo de la contingencia realizado por parte del RT fue extemporáneo, por lo tanto se considera improcedente. En la práctica sucede mucho y es algo a tener en consideración cuando se inicia el trámite pertinente de rechazo de contingencia. Seguimos, y como nosotros hacemos mención a que todos los trámites o la actuación nuestra a partir de la ley 27.348 va a ser ante las comisiones médicas jurisdiccionales, debemos saber qué son las comisiones médicas jurisdiccionales.
Y precisamente el artículo 1 de la Ley 27.348 la instituye como la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente de toda otra intervención, por lo cual el trabajador va a tener que acudir representado por un letrado, ¿sí?, a los fines de determinar la naturaleza laboral del accidente o el carácter profesional de esa enfermedad que padece, ¿sí?, el carácter y grado de la incapacidad en caso de que la contingencia le haya generado algún tipo de secuelas, ¿sí?, el contenido y el alcance de las prestaciones en especie, porque muchas veces nos encontramos en la práctica el tratamiento adecuado o muchas veces demoran, ¿sí?, en el otorgamiento de las prestaciones. Entonces es un trámite que tiene el trabajador que se denomina divergencia en las prestaciones en especie para cuestionar el contenido y el alcance de esas prestaciones o de ese tratamiento que se le está otorgando. Y otra de las cuestiones que se va a resolver en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales precisamente tiene que ver con las discrepancias que existen o que puedan surgir entre el RT y el trabajador o su derecho habientes. Por ejemplo, una de las discrepancias es que se le otorgue una alta temprana al trabajador y tenga que iniciar un trámite de divergencia en el alta médica para que sea evaluado por un médico en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales y determine la necesidad de continuar o no con tratamiento y en ese caso de revocar o no el alta otorgada por parte de la aseguradora. El plazo que nos dice la ley para poder resolver los procedimientos que están instituidos por la ley 27.348 nos indica que son de 60 días hábiles administrativos contados a partir de la primera, obviamente, presentación cumplimentada que realizamos nosotros como profesionales. Continuamos, ¿sí? Y debemos tener en consideración cuáles son los trámites que vamos a celebrar en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales y que requieren la intervención nuestra como letrado. Precisamente el trámite de valoración del daño, ¿sí?, la determinación de incapacidad, la divergencia en la determinación de incapacidad, rechazo de la contingencia y casos mortales en caso de fallecimiento del trabajador. Antes de centrarnos en cada trámite específico, reitero algunas cuestiones. El patrocinio letrado es obligatorio en los procedimientos que mencionamos anteriormente, ¿sí? No todos los procedimientos se pueden iniciar en cualquier comisión médica jurisdiccional, sino que hay una opción de competencia territorial. El trabajador va a elegir la comisión médica que va a intervenir de acuerdo a su domicilio que consta en el documento del trabajador. O con esto, no es el domicilio real, el domicilio del documento de la competencia de la Comisión Médica Jurisdiccional. Otra de las opciones de competencia de las comisiones médicas jurisdiccionales es la del lugar de prestación de servicios. En la práctica, generalmente, iniciamos los trámites en la comisión médica correspondiente al domicilio que consta en el DNI del trabajador. Y Perdón, otra de las... Majo, discúlpame, ¿sabes que no se está escuchando bien? No sé si puede ser que tengas mala señal. Lo que les pido es que no se enojen, porque no es una cuestión de mala predisposición ni de los expositores ni de nosotros, sino que son cosas que pueden ocurrir en este tipo de actividades, ¿sí? Porque se empiezan a poner todos como nerviosos y enojados y escapa a la posibilidad nuestra de solucionarlo. No sé si querés apagar la cámara para mejorar por ahí el audio un ratito mientras tenés el power a la vista. ¿Estás por ahí, Majo? Bien. ¿Se me escucha ahí mejor? Sí, te escucho, pero de vez en cuando se corta. Entonces, por ahí, teniendo la cámara apagada, optimizamos un poco la señal. Perfecto, sí. Gracias, Disculpa que te interrumpí. Apago la cámara mía entonces. Sí, apaga tu cámara, que eso mejora un poco la señal. Ahí va mejorando. Sí, ahí te escuchamos mejor. Yo voy a apagar la mía también, así mejoramos la señal.
¿Estás hablando ahora o no? No, ahí se escucha bien. Sí, sí. Sí, sí, te escuchamos. Retomá si querés Bien. la clase, no hay problema. Retomo en las consideraciones particulares que había mencionado, en la cual indico que, bueno, la opción de competencia, que generalmente en la práctica es la opción de competencia correspondiente al domicilio que consta en el DNI del trabajador. Y otra de las cosas a tener en consideración es que en todos los procedimientos que nosotros iniciemos en las comisiones médicas jurisdiccionales, vamos a recibir las notificaciones electrónicas, por lo cual debemos estar adheridos al servicio de la SRT, que es la ventanilla electrónica. Un poquito más adelante lo voy a explicar cómo podemos adherirnos, pero tenemos que tener en consideración esto porque no vamos a recibir ninguna notificación en formato papel, sino que todas las notificaciones son electrónicas. Ahora nos vamos a centrar en cuáles son los procedimientos que se celebran ante las comisiones médicas jurisdiccionales y para eso debemos distinguir los procedimientos que puede realizar el trabajador y los procedimientos que realiza la aseguradora o el empleador autoasegurado. Uno de ellos, que es el que realiza el trabajador, es la divergencia en la determinación de incapacidad. Generalmente este tipo de trámite lo iniciamos nosotros cuando el trabajador se le otorga el alta, ¿sí? Se ha consignado un alta sin secuelas y vencido el plazo que tiene la aseguradora para poder citarlo, para valorar el daño o para poder iniciar la determinación de incapacidad, no lo hizo. Entonces, nosotros iniciamos este tipo de trámite precisamente para determinar en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales cuáles son las secuelas incapacitantes que padece el trabajador como consecuencia de la contingencia sufrida, ¿sí? Otro de los trámites que va a iniciar el trabajador es el que se denomina rechazo de la contingencia en los términos de la ley 27348, que puede ser de accidente de trabajo, de enfermedad profesional listada, ¿sí? O un accidente in itinere. En ese caso, ¿sí? Es un trámite que está destinado a determinar el carácter laboral o no de ese siniestro denunciado por el trabajador y precisamente cuándo se inicia este trámite, cuando la ART o el empleador autoasegurado rechazó ese siniestro o esa contingencia denunciada por el trabajador. Y otro de los trámites que inicia el trabajador precisamente está vinculado con el rechazo de la enfermedad profesional no listada, ¿sí? Que es el fin de este tipo de trámite, es determinar el carácter laboral o no de la enfermedad denunciada, precisamente cuando la aseguradora o el empleador autoasegurado rechazó esa enfermedad que invoca el trabajador. ¿Cuáles son los trámites iniciados por parte de la RT, ¿sí? O que tenga que iniciar la RT o el empleador autoasegurado? Uno de ellos es la determinación de incapacidad, ¿sí? Que precisamente está determinado o está destinado a determinar cuáles son las secuelas incapacitantes que tiene el trabajador como consecuencia de esa contingencia sufrida. La RT otorgada el alta médica al trabajador considera que esa lesión que tiene el trabajador producto de la contingencia que sufrió le ha generado secuelas. Entonces, si no es posible llegar a un acuerdo con el trabajador en cuanto a los daños y la reparación económica, puede llegar a iniciar este tipo de trámite que se denomina determinación de la incapacidad. Otro de los trámites que inicia la RT o el empleador autoasegurado es la valoración del daño, ¿sí? Otorgada la alta médica, lo que analiza la RT es la posibilidad, ¿sí? De llegar a un acuerdo, ¿sí? Entre el trabajador con respecto a su incapacidad laboral y cuál es la indemnización que debería percibir. Y otro de los trámites que inicia también la aseguradora o el empleador autoasegurado son los casos mortales, que está destinado precisamente a someter al servicio de homologación una propuesta de convenio, ¿sí? En cuanto a lo que sería la indemnización por fallecimiento del trabajador, ¿sí? Vamos a centrarnos ahora en cuáles son los requisitos mínimos que nosotros necesitamos para poder iniciar estos trámites ante las comisiones médicas jurisdiccionales. Precisamente
con respecto a la divergencia en la determinación de incapacidad o determinación de incapacidad, el requisito mínimo que necesitamos es la copia del DNI del trabajador, el formulario de alta médica, por eso hay que verificar también que en el formulario de alta médica estén confeccionados correctamente los datos del trabajador, la fecha de ocurrencia del siniestro o la fecha de primera manifestación invalidante de la enfermedad profesional, ¿sí? Que se consigne la fecha de alta médica y a la vez que esté firmada y sellada por el médico tratante. A veces en la práctica nos encontramos con que esas altas se otorgan a través de un certificado médico, lo cual no sirve a los fines de poder iniciar este tipo de trámites, sino que precisamente necesitamos el formulario de alta médica. Otro de los requisitos para el inicio de trámite es el formulario de opción de competencia territorial. Tengan en consideración las 3 opciones de competencia territorial que mencionamos hace un ratito, y eso va a depender del formulario que sea de acuerdo al domicilio del DNI del trabajador, el lugar de efectiva prestación de servicios o donde habitualmente se reporta. El formulario también de notificación de patrocinio letrado es otro de los requisitos para el inicio de este tipo de trámite, obviamente DNI, copia de DNI, credencial nuestra. Con respecto a estos trámites, si bien no es un requisito obligatorio, ¿sí? Es si nosotros que no se suele tener en consideración es acompañar la historia clínica, ¿sí? O todos los estudios o certificados médicos que acrediten cuál es la lesión del trabajador. Muchas veces en la práctica no se solicitan copias de historias clínicas en los prestadores o centros médicos en los cuales el trabajador se encuentra rehabilitándose en su momento, y llegado al momento de la audiencia médica o en este tipo de procedimientos nos encontramos en la práctica que a veces las aseguradoras no acompañan el historial completo del trabajador, y eso es fundamental a los fines de poder acreditar la lesión. Entonces, mi consejo profesional también es que durante el tratamiento que está recibiendo el trabajador o al momento de otorgamiento de la alta médica, se pida en los centros en los cuales recibió la asistencia médica la historia clínica correspondiente, con los estudios respaldatorios. Con respecto al otro trámite, ¿sí?, que nosotros vamos a intervenir en representación de los trabajadores, está vinculado con el rechazo de la contingencia, pero con respecto a los accidentes de trabajo. Los requisitos mínimos para el inicio de este trámite también es copia del DNI del trabajador, denuncia de la contingencia, ¿sí? Carta de rechazo o comunicación que efectuó la RT de rechazo de esa contingencia, ¿sí? Debemos hacer un informe y prueba documental según la resolución 899 del 2017, que ahí lo que hay que hacer, y esto es fundamental porque acá hay actuación profesional nuestra, es un escrito en el cual se formule una descripción de los hechos y circunstancias en las que aconteció ese siniestro denunciado, en el cual debemos precisar la fecha, hora del siniestro, ¿sí?, el relato del siniestro, el establecimiento donde el trabajador presta servicios y el lugar del accidente de trabajo, cuál es el puesto de trabajo, las tareas habituales, la jornada laboral. Hay que precisar si ese trabajador recibió asistencia médica o no por parte de la RT, y en todo caso también hay que acompañar la historia clínica o los estudios que acrediten cuáles son las lesiones correspondientes a ese accidente, ¿sí?, que sufrió. En el caso de los accidentes sin itinerares, ¿sí?, aparte de lo que se mencionó anteriormente, se puede llegar a acompañar la copia de la denuncia o una exposición policial, obviamente en caso de existir, ¿sí? Y acá en los casos de los accidentes sin itinerares, lo que se solicita en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales es un croquis ilustrativo, ¿sí?, del itinerario en el que se detalla el lugar desde dónde se inició el trayecto, el lugar donde ocurrió el accidente y el lugar de destino, ¿sí? Por eso es importante tener en consideración esto al momento de poder iniciar este trámite de rechazo de la contingencia
con respecto a los accidentes de trabajo o a los accidentes sin itinerares, porque si no, no le van a caratular el expediente, porque de hecho es un trámite que se realiza de manera presencial ante las comisiones médicas jurisdiccionales. Continuamos y nos vamos a centrar en lo que sería el rechazo, ¿sí?, de las enfermedades profesionales listadas, ¿sí? En este caso, los requisitos mínimos para el inicio del trámite, que también se realiza de manera presencial en las comisiones médicas jurisdiccionales, es copia de DNI del trabajador, la denuncia de esa enfermedad profesional, ¿sí?, la carta de rechazo del ART o el empleador ante asegurado, también un informe y prueba documental respecto de esa enfermedad profesional, que son los requisitos mínimos que exige la resolución 899 del 2017, pero a diferencia de los accidentes laborales y accidentes sin itinerares, lo que hay que explicar acá es obviamente el establecimiento donde el trabajador presta servicios, el puesto de trabajo, las tareas habituales, ¿sí? Hay que hacer referencia si se utiliza elementos de protección o no en el lugar de trabajo. Acá hay que hacer mención a la antigüedad que tiene el trabajador para ese empleador, la antigüedad también en el puesto o sector de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la jornada laboral de ese trabajador, distinguiendo la cantidad de horas semanales y los días trabajados semanales? Y también si recibió, obviamente, asistencia médica de acuerdo a la enfermedad denunciada y todo lo que tenga que ver con la historia clínica y documentación respaldatoria con respecto a ello. Obviamente, en lo que son las enfermedades profesionales, en ese informe que nosotros debamos hacer, que es un escrito contemplando todo lo que yo mencioné anteriormente, hay que hacer hincapié en cuáles son los agentes de riesgo generador de esa enfermedad profesional, porque hay que explicar la relación causal que tenga esa enfermedad con el tipo de trabajo y la exposición de ese trabajador y que haya sido causado por ese tipo de enfermedad. En el caso de las enfermedades profesionales no listadas, aparte de lo que yo mencioné anteriormente, ¿sí?, se debe incorporar un informe de petición fundada. Ese informe de petición fundada lo confecciona un médico especialista en medicina laboral, un médico de la patología que sufre el trabajador, ¿sí? Por eso las enfermedades profesionales son trámites específicos y en el caso de las enfermedades profesionales no listadas, se nos exige ese informe de petición fundada que precisamente lo que se va a consignar, ¿sí?, es la justificación detallada de por qué esa enfermedad es causada por el trabajo, incluyendo diagnósticos, descripción de la exposición, agentes de riesgo y toda la argumentación de la relación causal de esa enfermedad con el trabajo que desarrolla ese trabajador y que eventualmente le genera esa lesión en su cuerpo. Con respecto a los trámites, ¿sí?, que se van a celebrar en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales, uno de ellos es la valoración del daño, ¿sí? Este trámite, como dijimos, lo inicia la aseguradora. Una vez que se otorga el alta médica y se consigna que el trabajador producto de esa contingencia tiene secuelas incapacitantes, lo que va a hacer la RT va a citar al trabajador a una revisión interna que hacen ellos con profesionales médicos, ¿sí?, donde evalúa al trabajador y le solicitan los datos del profesional que lo va a representar, en este caso los datos nuestros, o también, ¿sí?, puede ser que citen conjuntamente a esa revisión al trabajador con nosotros, donde se le va a informar el grado de incapacidad y cuál es la prestación dineraria, es decir, la indemnización que le están ofreciendo producto de esa contingencia. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo, prestamos conformidad a eso, vamos a tener que suscribir una propuesta, ¿sí?, que es un formulario de acuerdo, que surge los parámetros de acuerdo a la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la 332 del año 2017, ¿sí?, donde va a estar suscrita por el letrado, el trabajador y por la RT. Con ese formulario más
el documento del trabajador, el formulario de opción de competencia territorial, el formulario de patrocinio letrado, ¿sí? La credencial y el DNI nuestro, la RT va a iniciar este trámite de valoración del daño y lo va a iniciar a través del servicio de SRT, que es la ventanilla electrónica. Continuamos, ¿sí? Y nos encontramos también con un caso que es el procedimiento instituido ante el fallecimiento del trabajador, ¿sí? En este caso también la aseguradora lo que va a tratar de suscribir es una propuesta de acuerdo con los derechos habientes de ese trabajador fallecido para tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a la indemnización por fallecimiento de ese trabajador. También los requisitos mínimos para el inicio de este trámite está dado por los documentos de los derechohabientes, la partida de difunción de ese trabajador, ¿sí? También se va a acompañar la documentación que acredite la calidad de derechohabientes, ya sea la partida de nacimiento en caso de hijos, lo que sería acta de matrimonio para poder acreditar el vínculo de cónyuge y demás, y todos los formularios básicos que, como ustedes pueden visualizar, es la opción de competencia territorial, la notificación y aceptación de patrocinio letrado y todo lo que tenga que ver con el documento y credencial nuestra. Reitero, es un trámite que lo inicia la RT a través del servicio de ventanilla electrónica. Nosotros en algunos trámites de los que mencionamos anteriormente, por ejemplo, en la divergencia, en la determinación de incapacidad, la determinación de incapacidad, en el rechazo de las contingencias, vamos a ser convocados a una audiencia donde el trabajador se le va a practicar un examen médico, ¿sí? Esa audiencia se va a notificar a todas las partes, ya sea al trabajador, al letrado, al RT, inclusive en algunos casos también se notifica al empleador, mediante el sistema de ventanilla electrónico. Si nosotros no tenemos adherido el sistema de servicio electrónico, del servicio de ventanilla electrónica de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, no vamos a tomar conocimiento de esa audiencia médica. Esa audiencia médica va a estar presente el abogado del trabajador, un médico de la comisión médica y en algunas ocasiones las ART también hacen concurrir a esa audiencia a un profesional médico de ellos. Si nosotros no concurrimos con los trabajadores a esa audiencia, no se puede celebrar la misma. Y en caso que no nos hagamos presente ni el trabajador ni el abogado, ¿sí? Se va a dictar una incomparecencia y esa incomparecencia va a implicar que debemos instar la continuidad del trámite dentro de los 15 días corridos, es decir, dentro de los 15 días corridos. Si no nos presentamos a esa audiencia médica, se va a tener que solicitar que se fije una nueva fecha para revisión del trabajador, porque en caso de que venza el plazo y no se solicitó, se va a proceder al archivo de ese procedimiento que se inició. En el marco de esa audiencia médica, ¿sí? Nosotros podemos ofrecer pruebas hasta esa fecha, ¿sí? Primero vamos a ofrecer, cuando iniciamos los trámites, vamos a ofrecer toda la prueba que tratemos de hacer valer con respecto a las lesiones que tiene ese trabajador, ¿sí? Si no incorporamos la prueba o nos faltó o no pudimos hacerlo o tenemos prueba nueva, podemos incorporar hasta el momento de la audiencia médica cualquier estudio, certificado médico o historia clínica que acredite cuál es la lesión que tiene ese trabajador. En estas audiencias nosotros podemos designar algún perito de parte, ¿sí? Para participar de la audiencia médica. Pero lo que hay que tener en consideración es que los honorarios, ¿sí? De esos peritos, que son peritos de parte, van a ser a cargo obviamente de la parte proponente, ¿sí? Esos peritos tienen derecho a ser oídos
pueden dejar observaciones en el acta que se labre en ese momento, pero no pueden plantear incidencias en la tramitación del expediente. Así que aquellos letrados que conjuntamente concurran a audiencias con peritos de parte deben tener en consideración esto lo que mencionamos, porque precisamente pueden dejar observaciones y demás, pero no pueden plantear ningún tipo de incidencia en la tramitación del expediente, porque precisamente la comisión médica es la que resuelve. En ese marco de audiencia médica, ¿qué es lo que puede suceder también? ¿Sí? Que el médico que está haciendo la revisión al trabajador considere que sea necesario indicar o realizar estudios complementarios, ¿sí? A los fines de poder acreditar cuál es la decisión que tiene el trabajador, y en ese caso va a ordenar la realización de algún estudio, y en ese momento se le va a entregar al trabajador una orden para poderse realizarse el estudio pertinente, o vemos en la práctica también que a veces sucede que se entregan órdenes o se citan a los trabajadores para realizar psicodiagnósticos. Continuamos, ¿sí? Y una vez que la prueba está toda producida, ¿sí? O en el caso que se haya ordenado algún estudio complementario o alguna interconsulta con algún médico especialista en determinada materia, lo que se va a hacer, se va a cerrar y se va a determinar la conclusión de la etapa probatoria. En ese caso, se va a dar vista de las actuaciones por 3 días a fin de que las partes, tanto la RT como nosotros, ¿sí?, aleguemos sobre la prueba producida en un plazo máximo de 5 días, obviamente concluidos desde que se tomó vista del expediente. Una vez que está vencido el plazo de los alegatos, ¿sí?, lo que se va a proceder es a la emisión del dictamen médico. Ese dictamen médico también se va a notificar a través del servicio SRT, que es la ventanilla electrónica de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Notificados de ese dictamen, ¿sí?, nosotros tenemos un plazo de 3 días hábiles para interponer recursos. ¿Qué tipo de recurso se va a poder interponer? El recurso de rectificación, si existen errores materiales o formales, ¿sí?, siempre que esa enmienda no altere lo sustancial, lo que sería lo sustancial del mismo dictamen médico, ¿sí? Siempre tiene que haber algún error material o formal. También se puede plantear un recurso de revocatoria cuando exista alguna contradicción entre la fundamentación, la conclusión, o precisamente al emitir el dictamen existió una omisión, ¿sí?, sobre alguna de las peticiones o alguna de las cuestiones que nosotros planteamos, y que en ese caso, obviamente, como el recurso anterior, no puede alterar ese dictamen médico, todo lo que tenga que ver con la parte sustancial. No es susceptible el dictamen de recurso de apelación, ¿sí?, salvo las enfermedades profesionales no listadas. Ojo con esto, porque una vez notificado el dictamen médico, tenemos solamente 5 días hábiles para plantear el recurso de apelación, ya sea a la Comisión Médica Central o ante la justicia laboral. Continuamos, ¿sí?, y nos encontramos con el procedimiento ante el servicio de homologación posterior, ¿sí?, a lo que tenga que ver con un dictamen en aquellos casos en los cuales se ha determinado secuelas, incapacidad del daño, se ha reconocido, ¿sí?, que la ponderación de incapacidad que se realizó y se consignó en esa propuesta de convenio, y los antecedentes médicos fueron positivos, por los cuales se aprobó esa valoración del daño, o se determinó el fallecimiento por causas naturales. En estos casos, ¿sí?, se va a citar a las partes a una audiencia de acuerdo que se va a celebrar ante el servicio de homologación, y nos van a notificar también mediante ventanilla electrónica con una anticipación mínima de 3 días la fecha de la audiencia. Esa audiencia ante el servicio de homologación va a ser presidida por un agente, ¿sí?, del servicio de homologación, de las comisiones médicas jurisdiccionales,
donde tienen que estar presentes en esa audiencia el abogado que representa al trabajador, el trabajador, y también va a estar presente un representante legal del ART o el empleador autoasegurado. Ese agente del servicio de homologación, en el ámbito de esa audiencia, lo que va a explicar va a ser la liquidación de la prestación dineraria que se ha calculado en virtud del porcentaje de incapacidad determinado, y se va a explicar cuáles son los alcances y los efectos de la conformidad o disconformidad respecto del acuerdo o no, si es que el trabajador acepta ese ofrecimiento que se le están realizando producto de la incapacidad que se le ha determinado. En el ámbito del servicio de homologación, en esa audiencia hay dos opciones: que sea una audiencia con acuerdo, ¿sí? Y que sea una audiencia sin acuerdo. Si es una audiencia con acuerdo, ese agente del servicio de homologación, ¿sí?, va a solicitar al trabajador que manifieste, ¿sí?, si presta conformidad a ese porcentaje de incapacidad que se le ha determinado y al monto de la prestación dineraria. En caso que el trabajador preste conformidad, ¿sí?, se va a emitir una opinión acerca de la legalidad del procedimiento y la pertenencia de ese dictado de acto homologatorio, para lo cual se van a girar las actuaciones al titular del servicio de homologación de la comisión médica para que dentro de los 5 días, ¿sí?, emita el correspondiente acto de homologación, que es una resolución que también se va a notificar a las partes a través de la ventanilla electrónica, y una vez notificado, como hay una audiencia con acuerdo, dentro de los 5 días hábiles, la ART o el empleador asegurado está obligado a depositar ese monto indemnizatorio que se cerró en acuerdo en la cuenta del trabajador, que esa cuenta se denunció también en la audiencia que se practicó. Con respecto a el servicio de homologación, ¿sí?, si la audiencia sin acuerdo, que significa que el trabajador no prestó conformidad, ya sea al porcentaje de incapacidad o al monto indemnizatorio, o puede ser ambas cosas, ¿sí?, también va a ocurrir que el agente designado ante el servicio de homologación va a emitir una opinión de legalidad y va a girar las actuaciones al titular del servicio de homologación para que dicte la disposición de clausura. Y esa disposición de clausura ante el no acuerdo, ¿sí?, por parte del trabajador, o también en la práctica nos encontramos con que algunas aseguradoras no ponen a disposición la prestación dineraria, es decir, la indemnización que tiene que percibir el trabajador producto de esa incapacidad, nos encontramos con que, emitida la disposición de clausura, están las vías recursivas para poder cuestionar esa disposición. Y precisamente la resolución 298 del año 2017 nos indica que las partes, ya sea el trabajador o el ART, pueden interponer los recursos de esa disposición de clausura ante la Comisión Médica Central, ¿sí? El plazo para poder interponer ese recurso es de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de ese dictamen. Ese recurso obviamente tiene que estar fundado, debe contener la expresión de agravios, ¿sí?, y se va a correr traslado a la contraparte a los fines que haga la contestación de la expresión de agrarios, o vencido el plazo, en caso que no lo hiciera, se van a remitir las actuaciones a la Comisión Médica Central, y en ese caso se va a tener que esperar un nuevo dictamen. En el marco de las comisiones médicas centrales, a veces nos encontramos en la práctica que se ratifican los dictámenes de la Comisión Médica Jurisdiccional, o que se rectifican, ya sea previa a una nueva audiencia que se celebra en el marco de las comisiones médicas también central, o que directamente emiten un dictamen haciendo lugar a la pretensión nuestra sin revisión del trabajador. Entonces, esta resolución, la 298, instituye la posibilidad de plantear este recurso de apelación ante la Comisión Médica Central, ¿sí?, teniendo en cuenta esto lo que yo les mencioné, y el plazo es de 15 días hábiles contados a partir de la notificación del dictamen. En caso que el trabajador decida no apelarlo a la Comisión Médica Central, le queda expedita, ¿sí?, la vía
ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de CABA en caso de ser necesario, y el recurso que interponga el trabajador va a traer también al que interponga la ART, ¿sí?, ante las comisiones médicas jurisdiccionales. Y a modo de finalización de mi exposición, lo que les voy a explicar va a ser cómo podemos adherir el servicio, ¿sí?, de SRT, de sistema de ventanilla electrónica, porque a veces en la práctica nos encontramos que no sabemos cómo vamos a adherir ese servicio con la cual nosotros tenemos que trabajar, y es una herramienta fundamental. Precisamente, ¿sí?, la resolución 22 del año 2008 lo que nos dice es que debemos incorporarnos al servicio CSRT, que es el sistema de ventanilla electrónica, para intervenir en las actuaciones ante las comisiones médicas jurisdiccionales. Reitero, nosotros a través de esa ventanilla electrónica vamos a recibir todas las notificaciones que van a ser válidas, eficaces, van a surgir todos los efectos legales a partir de la hora y fecha en la que quedan disponibles en la bandeja de comunicaciones. Por eso hay que estar atentos e ingresar y controlar esas notificaciones que nos llegan a esa ventanilla electrónica. Y otra de las cosas fundamentales es que nosotros en los procedimientos que intervenimos como letrados tenemos, ¿sí?, cargados todos los expedientes por los cuales vamos a poder tomar vista de esas actuaciones a través de la pestaña de patrocinio letrado, que ahora un poquito más adelante lo vamos a ver. Nosotros adherimos el servicio ingresando en la página de ARCA con número de quit y con la clave fiscal. Vamos a la pestaña de Administración de Relaciones de Clave Fiscal, ¿sí? Ahí hacemos clic en adherir servicio, ¿sí? Buscamos el icono de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y hacemos clic en servicios interactivos. Una vez que nos permite adherir ese servicio, tenemos que hacer clic en el botón de confirmar, y una vez adherido ese servicio, nos vamos a encontrar con que el servicio de la SRT de ventanilla electrónica se encuentra habilitado. Volvemos a ingresar y nos vamos a encontrar con que debemos completar los datos de contacto, ¿sí?, a los fines de que sea enviado a nuestra casilla electrónica un correo donde lo debemos verificar para que nos pueda habilitar lo que es este servicio SRT de ventanilla electrónica. Una vez que tenemos verificado y habilitado ese servicio de SRT, tenemos que ir a la pestaña de patrocinio letrado, y aquí nos vamos a encontrar con las distintas opciones. Una de las opciones es iniciar un pedido de evaluación en la comisión médica. Dijimos que uno de los procedimientos que podemos iniciar es la divergencia en la determinación de incapacidad. Precisamente hay que hacerlo a través de este sector, que es iniciar un pedido de evaluación en la comisión médica. Los expedientes médicos, aquí vamos a poder visualizar nosotros intervenimos como letrados. Vamos a poder ver cuáles son las notificaciones que nos informa la comisión médica que interviene con respecto a ese expediente, e inclusive vamos a poder tomar vista del mismo o realizar algún tipo de solicitud en caso que se nos requiera. Tenemos aquí la mesa de entradas virtual, ¿sí?, que es un espacio que se encuentra habilitado precisamente para realizar cualquier tipo de presentaciones que están vinculadas a los procedimientos, ¿sí? Entonces, si tenemos que presentar, por ejemplo, un recurso de apelación de un dictamen médico o de la disposición de clausura, lo tenemos que hacer a través de la mesa de entradas virtual. Y también otra de las pestañas que a veces nos sirve de utilidad es la carga de los oficios judiciales, que ya sean reiteratorios o ampliatorios. En este caso podemos también utilizarlo y cargarlo directamente desde la página. Bueno, hasta aquí llegó mi exposición. Es un poco explicarles cómo es el procedimiento en los cuales nosotros intervenimos como letrados. Es fundamental siempre tener en consideración qué tipo de contingencia sufre el trabajador,
cuáles son los requisitos que necesitamos en los procedimientos para poder representarlos y poder obtener una reparación justa de los daños o a la vez poder revertir ese rechazo en caso de haber sufrido una enfermedad profesional o un accidente laboral y que sea rechazado por parte del RT. Y no hay que perder de vista que estamos ante casos en los cuales está en juego la salud del trabajador. Por eso hay que tomar conciencia y tener en cuenta muchas veces que no se trata simplemente de representar al trabajador, sino que hay que hacerlo de la mejor manera posible, porque en la práctica, ya les digo, nos encontramos con que hay muchas falencias y si nosotros hacemos las cosas de manera desordenada o sin conocimiento, esto hace que el trabajador pierda derecho, ni más ni menos, que son prestaciones médicas y a la vez poder percibir secuelas incapacitantes producto de esa contingencia que sufrió. Muchas gracias por la exposición y le doy el espacio a Mariana. Majo, tenemos algunas preguntas, si querés contestarlas antes de que comencemos con el tema de honorarios, ¿te parece? Yo no tengo problema, no sé cómo estamos de tiempo por la exposición de Mariana. Sí, igual lo ideal sería contestar, ¿te parece, Mariana, las preguntas ¿Sí? ahora y después seguimos con Sí, vos? sí, 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 son poquitas y sencillas, así que sí. Bien, buenísimo. ¿Querés activar, Majo, la cámara? Así te vemos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Hay una pregunta de Facundo que no sé si vos la vas a poder interpretar, si no le voy a pedir que me ayude él qué quiso poner, porque dice, me quedé cuando es in itinere inicia el trabajador a modo de pregunta. No, no ¿Quién sé, inicia el trámite? Sí, sí. debe Sí, ser el Bueno, es una... trámite lo inicia el trabajador con la representación letrada, ¿sí? bien, Ya perfecto. sea, ya sea en caso de determinación de incapacidad, divergencia en la determinación de incapacidad, o en los casos de rechazo de la contingencia también. No sé si él se refería a la denuncia, ¿quién la hace en ese caso? Me parece que venía por ese lado, pero Calculo no que sé. sí, por eso le preguntaba si él nos quería ayudar con su pregunta, si estaba por acá. ¿Quién hacía esa denuncia? Me parece que venía por ese lado, pero bueno. La denuncia Denuncia, la puede hacer también el trabajador, obviamente, en casos sin itinerares, lo que hay que explicar, como yo mencioné anteriormente, es que hace que se considere o que se revierta ese rechazo. Si hay un accidente in itinere y también tenemos una denuncia policial, hay que acompañarla, hay que acompañar el croquis, ¿sí? La denuncia la puede realizar siempre el trabajador, no hay ningún problema. El tema después es la prueba y cómo nosotros podemos revertir en caso que la RT haga un rechazo de esa contingencia. Bien, sí, me dice que es eso, que está respondida su pregunta. Bien, Gladys pregunta, ¿en determinación de incapacidad no es necesario escrito? No, la determinación de incapacidad no es necesario el escrito, ¿sí? Es necesario el escrito con los requisitos que yo mencioné de la resolución 899 del 2017 en los casos de rechazo, ¿sí? Bien, seguimos. Si la RT no contesta la denuncia y no tenemos la carta de rechazo, Bien, eso es muy común en la práctica que suceda, que no se entreguen las cartas documento de rechazo. Ahí hay que averiguar en la superintendencia si la contingencia está rechazada o no. Ese es el primer punto de partida, porque por ahí puede ser que no esté rechazada y no se le estén dando prestaciones al trabajador. Y en caso que nos informen que la contingencia está rechazada, se puede solicitar a la RT una copia. Hay algunas aseguradoras que entregan la copia de ese rechazo al trabajador y en caso que no se entregue o que no tengamos posibilidad, con una intimación mediante telegrama informando que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo notificó del rechazo en tal fecha, solicitamos se remita la copia. En caso que no lo hagan, podemos acompañar esa constancia para el inicio del trámite. perfecto. Otra pregunta, si se rechaza la patología, ¿es necesario también acompañar pericia médica que indique que no es inculpable? Si tenemos esa posibilidad como prueba incorporarla, sería ideal, porque ahí vamos a tener un fundamento médico y poder explicar la relación causal, ¿sí? De esa enfermedad con la exposición al agente de riesgo, la actividad y demás. No es un requisito, salvo, como mencioné, en las enfermedades profesionales no listadas, que se requiere la petición fundada, firmada por un médico, ¿sí?
si tenemos la posibilidad de nosotros trámites de poder incorporarla, obviamente sería ideal. Bien, justo la pregunta que sigue habla de si ese requisito no viola el principio de gratuidad. Sí, por supuesto que sí, pero bueno, lamentablemente, como constituye Tenemos, una instancia obligatoria, ¿sí? Si tenemos que hacer un trámite de rechazo de enfermedad profesional no listada, un requisito es eso. Si nosotros hoy no acompañamos esa petición fundada, no se nos da inicio al trámite. Pero estoy totalmente de acuerdo que es violatorio del principio de gratuidad porque obviamente hay que abonar. Bien, ustedes se dan cuenta el nivel de solvencia de la respuesta de María José. Yo estoy maravillada porque no es un tema que manejo y realmente taca, 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 taca la respuesta. Maravilloso. La verdad que para los que están, creo que es de muchísima utilidad, sobre todo los que hacen RT. Muchas gracias, María José, Gracias. porque yo No, que gracias a ustedes. coordino un montón de clases, no siempre son tan generosos con el conocimiento. A veces contestan sí, no, bueno, lean. La verdad, sumamente agradecidos. Gracias a ustedes. Caso de, soy tu fan, María José, y de Mariana más todavía, porque tengo un cariño bueno, especial. no tanto, no tanto. Caso de ¿Querés que arranquemos Paulina, con el tema de horarios y después vemos las que quedan pendientes? Porque ¿sí? ¿Te parece? es larguito. Bueno, Y dale, me dale. parece, por dando preguntas y por ahí no vamos a llegar con todo. Listo, Después listo. vemos a ver qué Vamos con los cortamos. honorarios. Les vuelvo a copiar la planilla de inscripción porque no tengo a todos. Voy controlando y tenemos 60 inscriptos en la planilla y 86 en clase, así que no se olviden de completarla. Y ahí vamos con el tema de honorarios. Bien, bueno, a ver, estoy tratando de compartir pantalla, que esa es la parte Más difícil del tema. más complicada para mí. Dame un segundito, porque ahora recién salía perfecto, pero ahora no Pues aparece el archivo. Puede fallar, pero ya estamos. A ver, acá está. Bien, ahí estamos. A ver, ¿aparece? No, yo no la ahí veo, comparto. no sé Ahí el está. resto. A ver, ahí Ahí va, estamos cerca. Ahí sí. está. Había que poner Bien. presentación con dispositivos y listo. Sí, sí, acá presentación con dispositivos. Ya lo ensayamos a esto, pero bueno, ahí está, desde el principio. Bueno, un poco haciendo referencia a lo que venía hablando María José con respecto al tema de nuestra actuación y la importancia de una actuación responsable por todo lo que esto implica para el trabajador, ¿bien? Y es una cuestión que debería ser tomada en cuenta para luego la regulación de nuestros honorarios. Hablo del ámbito judicial, que es lo que estamos haciendo en este momento con la mayoría de los casos por diversas cuestiones, ¿bien? La normativa aplicable que vamos a tener es la Ley 27348, complementaria de la Ley de Riesgos de Trabajo, la Ley 15057 de procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer referencia más que nada a la provincia de Buenos Aires porque también lo que es materia de honorarios está un poco librado a la legislación aplicable en cada jurisdicción, bien, pero vamos a hacer referencia a la provincia de Buenos Aires específicamente. Podemos hacer algún comentario de alguna otra legislación, pero en principio nos vamos a abocar a lo que es la provincia. La resolución 298 del 2017 de la SRT y la ley de honorarios de la provincia de Buenos Aires, la ley 14967. Bien. Como mencionaba María José, la actuación ante las comisiones médicas es obligatoria y es excluyente, y hay trámites donde vamos a tener una actuación de un patrocinio letrado que es obligatorio, como en los trámites de valoración del daño, determinación de incapacidad, divergencia en la determinación de incapacidad, rechazo de la contingencia y casos mortales. Bien. En este caso, el artículo 1 específicamente dice que los trabajadores, dice que los honorarios profesionales que correspondan por patrocinio letrado
y demás gastos en que incurra el trabajador a consecuencia de su participación ante las comisiones médicas estarán a cargo de la respectiva aseguradora de riesgos del trabajo. Bien, esto es lo primero que nos dice este artículo, que va a ser una de las normativas aplicables. La resolución 298 del 2017 nos habla que la actividad profesional desarrollada por los trabajadores, por los abogados que patrocinen a los trabajadores o sus derechohabientes, también va a generar esos honorarios profesionales y que van a estar a cargo de la propia aseguradora, pero acá agrega otro condimento y tiene que ver, otros condimentos u otro requisito en realidad, que tiene que ver con que la actividad realizada tiene que ser oficiosa y haber obtenido un reconocimiento total o parcial de la pretensión reclamada por el damnificado. ¿Bien? Cuestiones que la verdad son un poco dudosas en cuanto más que nada al tema de la oficiosidad y el tema del reconocimiento total o parcial de la pretensión por parte del trabajador, ¿sí? La obtención de un resultado, porque sabemos que nuestra obligación como abogados es una obligación de medios, por lo cual exigir, digamos, los honorarios a un determinado resultado, un resultado favorable, no parece del todo legal, ¿bien? Y esta cuestión fue analizada por la Corte de Mendoza en un fallo Lincheta Noelia Paola versus Provincia RT sobre regulación de honorarios, donde se analizan varias cuestiones que no tienen, digamos, que tienen que ver con el tema de la oficiosidad, pero también se trata de quién es el obligado al pago. No en principio de, digamos, si el abogado tiene derecho a cobrar o no por su tarea profesional, porque la Corte establece que sí, que, digamos, eso no está en discusión, pero sí en cuanto a quién es obligado al pago de este tipo de honorarios. ¿Bien? Entonces, acá en este caso particular, la parte actora, la abogada, solicitó la regulación de los honorarios profesionales dentro de un trámite de divergencia a la determinación de incapacidad, donde el trabajador no obtuvo, digamos, secuelas incapacitantes. ¿Bien? Entonces, plantea una acción dentro de la justicia para la determinación de estos honorarios. El juzgado de primera instancia le da la razón a la letrada, ¿bien? Porque entiende que no se puede condicionar el éxito, digamos, de su accionar al tema del cobro de los honorarios, ¿bien? La RT lo que hace es apelar este decisorio y logra revertir ese fallo, ¿bien? Porque considera la Cámara de Apelaciones que en realidad no se había demostrado un gravamen del abogado en este caso, y que al no haberse reconocido incapacidad ni el carácter laboral de la dolencia, no se daban, digamos, las condiciones para que se le regulen honorarios a la letrada. Se interpuso, como dijimos, un recurso provincial y la Corte lo que dice es que, como dijimos antes, no hay una cuestión acá, digamos, de analizar si el hecho de que el abogado haya obtenido éxito o no corresponde a honorarios, porque dice sí, corresponde absolutamente el pago de honorarios, pero lo que analiza es el tema de quién debería en este caso hacerse cargo del pago de estos honorarios profesionales. Y para eso lo que hace es encuadrar la actividad de la letrada en el régimen de locación de servicios profesional y dice que en todo caso el trabajador sería el responsable de estos honorarios. Lo que sí podría llegar a hacer es reclamarlos a la aseguradora, ¿bien? Porque serían un daño derivado de la contingencia laboral, ¿bien? Entonces lo que hace es derivar las actuaciones, digamos, deja sin efecto los dos fallos y establece que, digamos, tiene que haber también una bilateralidad respecto del trabajador en esa acción porque, según, como dijimos, la Corte entiende que al haber el trabajador contratado al profesional, es él, digamos, quien debe los honorarios profesionales, que ya le digo, podría llegar a repetir de la aseguradora,
pero bueno, tendrá que tener participación también en este proceso porque no había existido la bilateralidad respecto del trabajador. Por lo cual, la verdad que es bastante novedoso en ese sentido. Eh, y bueno, se derivó para que se dicte una nueva resolución, ya dijimos, con participación del trabajador. Bueno, otra de las cuestiones que se plantea, bueno, que nos dice, nos da esta legislación es el tema de que las comisiones médicas no intervienen en el tema de la regulación de honorarios, ¿bien? Por lo cual, como dijimos, en el caso de que, digamos, necesitemos una regulación de honorarios porque no hay acuerdo con la RT, sí o sí vamos a tener que iniciar la acción judicial, ¿bien? Al principio, cuando salió toda esta normativa, la verdad que era bastante, estábamos un poco en el aire en cómo iba a ser el tema de los honorarios profesionales, cómo se iban a regular y demás. Y lo que surgió en un primer momento es que las aseguradoras ofrecían convenios a los abogados en los cuales se reconocen, que hasta hoy se sigue haciendo, se reconoce un 10% de honorarios. ¿Bien? Eso es lo que hoy pagan la mayoría de las aseguradoras y algunas el 5%. ¿Bien? Pero sin aportes. Bien, esa es una cuestión que es importante, que también vamos a charlar de esto más adelante y que por eso es una materia muy importante hoy por hoy en la práctica y por algunos fallos que también han surgido con relación a la Caja de Abogados y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Bueno, dijimos entonces que la aseguradora hay muchos casos donde nos ofrece acuerdos, donde reconocen el 10% de honorarios, que no pagan aportes. ¿Y para qué casos? Únicamente van a ser en los casos de divergencia de determinación de la incapacidad, aceptados y de valoración del daño, ¿bien? Eh, digo de determinación de la incapacidad aceptados porque en aquellos donde obtenemos un resultado favorable, por ejemplo, en la Comisión Médica Central, no se nos reconocen honorarios ni se nos ofrecen ningún tipo de acuerdo, ¿bien? Por lo cual únicamente es en los casos donde se resuelve en el ámbito de servicio de homologación. Otra cuestión que nos trae esta normativa es que no pueden ser objeto de pacto de Cotalitis los procesos judiciales que se sustancien en el marco de este título. Bien, bueno, voy un poco atrasado con el tema de la firmina porque, nada, ahora esta ya es lo que hablé anteriormente. Pero bueno, básicamente es eso. La única vía que nos queda en el caso de que no aceptemos los honorarios que nos ofrece la aseguradora es iniciar la acción judicial. Y la mayoría realmente de trámites, por lo que he hablado con funcionarios judiciales que se están iniciando hoy por hoy, son determinación de honorarios judiciales, ¿bien? Y la verdad que van a seguir y cada vez van a ser más los casos donde tengamos que hacer estas presentaciones por el tema de los aportes, que no es menor, como decía, al no reconocernos las aseguradoras el pago de aportes para, digamos, en estos acuerdos, vamos a tener que sí o sí iniciar una acción judicial. Como decía, hay un fallo que inicia la Caja de Abogados contra la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, donde le pide la información acerca de todos los acuerdos celebrados por los profesionales, creo que de 5 años para atrás, indicando los montos de los acuerdos, si hubo acuerdo y demás, y todos los datos del profesional que intervino. Y en ese fallo, si bien lo apeló la superintendencia, cuando formularon una especie de acuerdo en el cual le brindó esa información o quedó en brindarle esa información y además mensualmente también tiene que dar información de los acuerdos que se celebren. Bien, y el tema de esos aportes no va a ser un tema menor, bien, por lo cual si no estamos percibiendo esos aportes, eventualmente la caja podría reclamarlos, por lo cual digo, nos vamos a ver un poco obligados a iniciar por todos los casos, sí o sí, el trámite de determinación judicial de honorarios. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir. Bueno, ¿quién nos da la competencia respecto de estos trámites? ¿Sí? ¿Ante quién la tenemos que iniciar?
se tiene que iniciar, nos da el artículo 15057 en su artículo 2, nos va a decir que los juzgados del trabajo van a conocer en el trámite para la regulación de honorarios judiciales y extrajudiciales, y el artículo 55 de la ley 14967 nos dice también que la petición se va a hacer ante el juez competente en razón de la materia. Bien, o sea que la competencia nos está dada por estos dos artículos. Bien, el juez laboral va a ser quien va a intervenir de la comisión médica que corresponde donde se tramitó el caso principal, digamos. El pago del bono y del IUS también es una temática que depende del tribunal, acá en Mar del Plata por lo menos, no exige el pago o no de estos conceptos, ¿sí? Porque el artículo 58 de la ley 14967 dice que la ejecución de honorarios profesionales se encuentra exenta del pago de todo gravamen fiscal, aportes previsionales, bono ley 8480, sin perjuicio de incluirlos en la liquidación definitiva a cargo del obligado al pago. Bien, algunos tribunales nos permiten esta exención, bien, que la persona, no, el abogado no tenga que hacer el pago de esta obligación, pero otros tribunales entienden que no, porque no es una ejecución de honorarios, sino que es una fijación de honorarios extrajudiciales. Bueno, me quedé un poco sin voz. Toma agua tranquila. Aguárdame. Bueno, volvimos. A ver si recuperamos la voz. Bien, el procedimiento es un procedimiento sumario, bien, es bastante más simple que un procedimiento laboral, donde vamos a tener una fijación, una materia nueva que es fijación de honorarios extrajudiciales. ¿Se me escucha bien, Vero? Porque, Vero, ahí estamos, ahí estamos. La materia que vamos a iniciar es fijación de honorarios extrajudiciales, que es una materia que se incorporó en el año 2024. Antes generalmente iniciábamos lo que era una materia a categorizar. Bien, hoy por hoy podemos iniciar las dos, pero algunos juzgados nos piden que iniciemos la fijación de honorarios extrajudiciales, supongo que para agilizar el trabajo. Mari, toma tranquila agua, recuperate, que, no, que estamos bien con el tiempo. Bueno, dijimos que es un procedimiento sumario, que también está, digamos, regulado de alguna manera muy cortita en el artículo 55 de la ley 14967, donde dice que se tiene que acompañar toda la prueba y todos los elementos de juicio que acreditan la importancia de la labor desarrollada. Y se va a dar un traslado a la otra parte por el término de 5 días. ¿Bien? En esta acción lo que nosotros acompañamos de documental es la disposición de homologación, ¿sí? O el expediente administrativo directamente. Para mí es más cómodo acompañar el expediente administrativo porque se puede apreciar exactamente todo el trabajo realizado. La disposición de homologación es acompañar, digamos, el trámite final. Igualmente se le va a solicitar después a la comisión médica que acompañe el expediente completo, pero yo prefiero acompañarlo directamente. Bien, y en los casos en los cuales hayamos tenido una resolución por parte de la Comisión Médica Central, o sea que no haya sido un caso de acuerdo, nosotros acompañamos
el dictamen médico de la Comisión Médica Central y el comprobante de pago que se le hizo al trabajador o la carta que se le mandó, porque no vamos a encontrar una liquidación en el expediente, por lo cual es más difícil la regulación de horarios porque va a ser en base a ese monto que haya percibido el trabajador, ¿bien? Entonces acompañamos el comprobante de pago también. Dijimos que no se fije, bueno, no se debería fijar en realidad audiencia preliminar, pero hoy recibimos una notificación de audiencia preliminar para un caso de estos. No debería ser el procedimiento común, la verdad, porque debería ser bastante más rápido. Y no tiene mucho sentido porque generalmente la única prueba producida es la informativa, que es el expediente administrativo. Bien, y es más, en algunos casos los tribunales directamente en el primer despacho ya directamente nos están pidiendo o se libra directamente el oficio a la superintendencia, ¿bien? En la práctica tenemos distintas posiciones de la aseguradora respecto a estas peticiones. Puede haber allanamientos, puede haber un reconocimiento de lo tramitado, pero no de la labor que desarrollamos, o sea, tratan de quitarle valor a nuestro trabajo o manifiestan que hubo algún tipo de ofrecimiento y nosotros no lo aceptamos y demás, y que no fue necesaria la acción judicial, por eso, digamos, más que nada para evitarse el pago de las costas, no por la parte administrativa, sino por la regulación judicial. Yo lo que hago principalmente en este tipo de acciones es detallar bien el artículo 16 de la Ley de Honorarios de la provincia, que establece que, digamos, cuáles son todas las pautas que tiene que tener en cuenta el juez para determinar los honorarios. ¿Bien? El monto del asunto, bueno, si es de apreciación pecuniaria. Cuando no es de apreciación pecuniaria, obviamente que tratamos de resaltar más el tema de la actividad desarrollada, porque no hay una base económica por la cual el juez, digamos, vaya a fijar nuestros honorarios, ¿bien? Y me parece muy importante, un poco con lo que decía María José, el tema de la trascendencia económica y moral que tiene para el interesado, digamos, la resolución de su caso. Cuando hablamos, por ejemplo, un caso de rechazo, de una enfermedad profesional o de cualquier siniestro, el haber obtenido una resolución favorable reconociendo ese siniestro, la verdad es incalculable el valor para el trabajador, económica y moralmente, porque va a tener todo lo que son las prestaciones en especie, bien, prestaciones médicas, que hoy por hoy, la verdad que son bastante difíciles de obtener a través de las obras sociales. Ya sabemos cómo está el tema con las obras sociales. Y el trabajador tiene que hacer muchos trámites, muchas prestaciones que le son cubiertas en parte o que no se les quieren cubrir, no sé, una resonancia magnética, la verdad que para que una obra social lo haga es bastante complejo lograrlo. Eh, Todo lo que sea, digamos, prestaciones médicas que obtenemos que se le puedan realizar al trabajador, la verdad que es muy importante, es una trascendencia, la verdad, económica y moral, por lo cual siempre hago mucho hincapié en esta cuestión. La verdad que los tribunales es como que tienen establecidos los criterios ya para determinados trámites, todo lo que tiene apreciación pecuniaria, un 15%, y en el caso que no haya apreciación pecuniaria, nos pueden regular 10 IUs y hasta 3 IUs nos han regulado en algunos casos que la verdad no reflejan, a pesar de que ya les digo, nosotros en las acciones, en las demandas que iniciamos, dejamos bien detallado, acompañamos el expediente, toda la labor realizada, pero es como que se encuentra tarifado de esa manera y es bastante complejo obtener un reconocimiento, ¿sí? Pero bueno, en eso estamos luchando para que sea de la mejor manera posible el reconocimiento. Eh, Más que nada, ya digo, cuando no hay apreciación pecuniaria. Cuando hay apreciación pecuniaria es como que el monto está dado por el acuerdo que se llega con la aseguradora, con la resolución de la comisión médica, y generalmente es un 15% de lo que se está regulando. Bueno, esto ya habíamos hablado del tema de las posiciones asumidas por la demandada.
Y en cuanto a la regulación de honorarios, se tienen en cuenta los artículos 44 y 55 de la ley de honorarios. También en alguna oportunidad me han aplicado el artículo 9, que es en el caso de que me han regulado solamente 3 IUs previsionales. Y el artículo 44 dice que en las acciones y peticiones de carácter administrativos, los honorarios se regularán en función de las siguientes reglas. Y el inciso B dice que las actuaciones ante organismos de la administración pública, centralizada o descentralizada, los honorarios se van a regular de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, aplicándose en lo pertinente el procedimiento establecido en el segundo párrafo del artículo 55, y bueno, se va a aplicar la escala del artículo 21 reducida en un 25%. Y en los casos que no fueran susceptibles de apreciación pecuniaria, la regulación por la actuación completa no será inferior de 30 o 10 IUs según se trate del ejercicio de acciones contencioso-administrativas o de actuaciones administrativas respectivamente. Y el artículo 55 es lo que ya hablamos también un poquito, que para la determinación judicial por trabajos extrajudiciales y administrativos, cuando el profesional o el beneficiario de los mismos lo solicitare, se van a aplicar las reglas de los artículos 9, 21 y siguientes en cuanto resulten aplicables. Y también establece que se va a considerar especialmente que a una actuación profesional adecuada en las pautas establecidas en el artículo 16 le corresponde una regulación en el promedio de la escala establecida para la cuestión debatida en el proceso. Y otra cuestión que nos está pasando, porque además en estos procedimientos no es que solamente se van a determinar honorarios por la actuación administrativa, sino que también vamos a tener los honorarios por la actuación judicial, ¿bien? Y acá lo que nos están aplicando es el límite establecido en el Código Civil del 25% en cuanto a todos los honorarios de los profesionales intervinientes. No tenemos mayor inconvenientes cuando la regulación es de 10 IUs, pero sí cuando nos han regulado 3 IUs, la verdad es que la tarea por la labor judicial queda reducida a un 0, no me acuerdo exactamente ahora el monto, pero realmente con esos honorarios no se llegaban a cubrir ni siquiera el monto del bono y el IUS previsional, ¿bien? Por lo cual a veces no conviene el inicio de la acción, pero bueno, todo va a depender del tribunal que intervenga en el caso, ¿sí? El plazo de prescripción que se aplica para iniciación de estos procesos judiciales es el plazo, entendemos, general de 5 años, ¿bien? Para el inicio directamente de este trámite. Y cuando empieza a correr, bueno, va a depender del caso, ¿sí? Si son horarios que están regulados, desde que vence el plazo fijado en la resolución firme que los regula, y si no, fija un plazo desde que quede firme. Si son horarios que no están regulados, desde que queda firme la resolución que pone fin al proceso, o desde que el acreedor tomó conocimiento del fin del proceso, si es que, digamos, la labor del profesional concluye antes, por ejemplo, porque tenemos una sustitución del patrocinio. ¿Bien? Tenemos un artículo para comentar del doctor Aníbal Cuadrado con respecto a esta cuestión y que por ahí sirve a los tribunales como para, digamos, analizar mejor el tema de la regulación de los honorarios profesionales, donde él hace una distinción, habla de la provincia de Santa Fe y la regulación en esta provincia, en esta materia, donde se establece digamos, un pago del 50% de los honorarios que correspondieran si la acción fuera de tipo judicial. Él hace referencia a que en realidad debería analizarse un poco más cada caso, es lo que estábamos diciendo recién, y él entiende que hay dos tipos de trabajo que se pueden realizar ante comisiones médicas, y entiende que en trabajos, por ejemplo, que pueden llegar a ser una valoración del daño, donde la actuación del trabajador, no digo que es menor, pero bueno, realmente no tiene el trabajo que puede llegar a hacer en un rechazo,
En esos casos acepta, digamos, esa reducción del 50%, pero casos bastante más complejos, específicamente, por ejemplo, podría ser un tema de rechazo, dice que es realmente un verdadero proceso y en el que tiene que planificarse una estrategia activando y desplegando todo un trabajo profesional que incluye, entre otros, presentaciones de escritos iniciales, bueno, cumplimiento de requisitos formales de admisibilidad, constitución de domicilio profesional, ofrecimiento, control de pruebas, formulación de alegatos, interposición de recursos. Son muchísimos los pasos, como decía un poco María José, todo el trabajo previo que nosotros tenemos con el trabajador es una materia bastante compleja, eh, y la verdad que demostrar todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer hasta que llegamos a la comisión médica es un poco complejo a veces, pero bueno, hay que tratar de hacerlo valer, porque cada paso que hagamos debería ser reconocido por los tribunales, ¿bien? Pero bueno, hay que hacerlo, como decía María José, con mucha conciencia, con mucha responsabilidad y bueno, de esa manera hacer valer nuestro trabajo. Y más que nada con lo que está en juego, como recalcamos siempre, que es la salud del trabajador, en muchos casos hasta su trabajo, por lo cual, digamos, no es una cuestión solamente económica, ¿bien? Y además con el tema que mencionaba recién, el tema de la falta a veces de reconocimiento por los tribunales de estos trámites que no tienen apreciación pecuniaria, entre comillas, eh, son trámites donde el abogado tal vez interviene en un trámite de rechazo, después el trabajador decide cambiar de representación y si nosotros no llegamos al trámite de determinación de la incapacidad, nadie nos va a pagar nada. Entonces, todos los trámites tienen su importancia y por todos deberían regularse en horarios profesionales. Así que bueno, por ahora es todo lo que tengo. No sé si alguien tuvo alguna experiencia con el tema de regulación de horarios distinta. Eh, ya digo, van cambiando algunas cosas porque hasta ahora todos los procedimientos eran bastante más rápidos y hoy nos llega esta audiencia preliminar fijada en un expediente que es bastante innecesaria. Así que bueno, esperemos generalmente que los tribunales por lo menos agilicen un poco estos trámites. La mayoría lo hacen, pero bueno, ya le digo, esto por hoy nos sorprendió el tema de esta fijación de esta audiencia. Preliminar en los honorarios, ya estamos llegando a un desconocimiento del derecho procesal alto. Bueno, lo que hablamos hace un ratito, Bu- ¿no? El desconocimiento de afuera y de adentro es tremendo. Exactamente, debería ser un proceso. Igualmente, bueno, supongo estos procesos los venimos haciendo hace unos años. Se va a profesionalizar un poco más en el sentido que ya te digo, desde el año 2024 se fijó esta materia particularmente. Y la mayoría, ya te digo, de los casos que se están sorteando hoy por hoy en los tribunales laborales tienen que ver con esto. Va a tener que haber algún cambio en cuanto a las aseguradoras, como mínimo el tema del pagar aportes en la instancia administrativa, eh, y bueno, y ofrecer acuerdos que estén más, digamos, en concordancia con lo que están regulando los tribunales. Sí, el tema de la caja, que bueno, la caja lo publicita como un gran logro, que es que se cobren los aportes, el problema es lograr que se paguen, ¿no? No sé si la gran mayoría que está participando de la clase hace riesgo de trabajo como las chicas, pero el problema de los aportes es grande o importante. Bueno, tenemos algunas consultas. ¿Te parece que te las lea, María, o no las querés leer vos? A ver, no sé dónde nos habíamos quedado en la última, ¿Querés que sigamos primero con las de María José? como quieras. Vamos con algunas de honorarios y vamos de atrás para adelante, ¿te parece? Ah, por las dudas, por si no llegamos con Dale, el... dale. Santiago, consulta por la limitación de responsabilidad de la demandada y la reducción de los honorarios. Y lo que manifestaba seguramente que está consultando es el Código Civil que nos da digamos, el límite del 25%. Nosotros lo hemos planteado, realmente no hay recurso para plantear, por lo menos en Mar del Plata no tenemos la posibilidad de plantear ante una cámara. Hicimos una presentación, pero la verdad es que no tuvimos resolución favorable, indicándonos que no hay recurso respecto del tipo de resolución, por lo cual
Igual depende del juez que toque, ¿sí? No todos los jueces nos aplican esta restricción, Bien, pero sigamos. no tenemos muchos recursos. Bien, ¿hay antecedentes de regulación de honorarios en casos de dictamen médico sin incapacidad? En realidad todo esto tiene que ver con la oficiosidad que dijimos antes. Yo no inicié en caso, digamos, de que no haya obtenido resolución favorable. He visto casos de divergencias en el alta donde no tienen un dictamen favorable y se inician y les rechazan la demanda. Ahora en los casos, que es un tema que hablamos con María José, de divergencia en la determinación de incapacidad, es probable que iniciemos una acción judicial para determinar, digamos, la incapacidad de ese trabajador, en el caso de que lo amerite, y bueno, en ese caso, digamos, va a tener una regulación de honorarios si se le reconoce allí una incapacidad al trabajador. Pero yo lo que he visto, ya te digo, no en casos de divergencia en el alta, donde no se le otorgó, no se le revocó el alta, no le regularon honorarios profesionales. Bien, seguimos. El Y es un artículo, poco el fallo que yo había comentado antes, que por ahí se los podríamos pasar, donde se habla el tema de la oficiosidad y demás, y digamos, se habla también de quién es el obligado al pago, bien, que es el fallo Lincheta Noelia con provincia RT, que es de Mendoza. ¿seguimos, Marian? ¿Sí? El artículo 44, inciso B, infine, habilita reclamar trámites que no son de patrocinio obligatorio. En realidad nosotros lo iniciamos sin ningún problema. Sí, 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 porque en realidad no es requisito. El requisito que establece la ley es que si la persona se presenta con un abogado particular y obtiene una labor oficiosa, puede solicitarlos. Bien. Diego pregunta, ¿hay antecedentes jurisprudenciales respecto de la regulación de honorarios por actuación en superintendencia de riesgo de trabajo? Sí, todo lo que venimos hablando es por la actuación administrativa de los abogados. Esta ejecución de la que habla Mariana no es la ejecución de un trámite de inicio de reclamo laboral por ART, es la específica relacionada con la actuación ante las comisiones médicas. No sé si eso había quedado claro. Lo que, Exactamente. lo que se solicita es la fijación de honorarios profesionales por actuación extrajudicial en sede administrativa, para que quede claro que esa es la materia, si es el fundamento por lo cual solicitamos la regulación en el ámbito judicial. Claro, no es por la acción Exacto. Es como... posterior en el Tribunal de Trabajo. No, exactamente. Mm, mm. Bien. Ahora ya volvemos, creo que ya es la parte de María José. Pablo pregunta, intercambio de mensajes de WhatsApp con la RT que brinda prestación, luego no la cubre o en algún caso de los traslados cuando no lo cumple. Me quedó colgado a qué se refiere con esta pregunta. No sé si vos Sí. entendés qué quiere decir, María. Sí, en la práctica a veces tenemos que los trabajadores reciben comunicaciones o citaciones o se coordinan los traslados a través de mensajes de WhatsApp o hay citaciones con consultas médicas virtuales, ¿sí? La realidad es que a los fines de notificación de rechazo, de cartas documento, generalmente no se están realizando a través de WhatsApp. Sí, los trabajadores por ahí reciben las altas médicas vía WhatsApp. Entonces, en ese caso, al tener el alta médica y está correctamente confeccionada, se va a utilizar y se va a cargar en el sistema C alta, así que no hay que desestimar ese mensaje. Y después el tema de los traslados, para que se le otorgue al trabajador los traslados, a veces es mucho más fácil gestionar a través de WhatsApp, pero cuando se le niega el traslado, en esos casos hay que llamar al 0800 para ver si está aprobado o no, y si el médico tratante lo solicitó, porque a veces lo que le ocurre al trabajador es que se le deniega el traslado porque en el último control médico el médico no indicó que necesitaba ese tipo de traslado. Entonces a veces sucede eso. Pero siempre ante la negatoria de una prestación hay que o llamar haciendo el reclamo al RT, ver la respuesta y si en el plazo de 72 horas no hay novedades, hay que hacer la denuncia en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
Bien. En los trámites de divergencia de determinación de incapacidad, ¿en qué momento se solicita el daño psicológico? ¿Se puede plantear en la comisión médica o hay que denunciarlo previamente en la RT? Lo ideal sería, para evitar cualquier problema futuro, es durante la tramitación que el trabajador, durante, en realidad durante el tiempo que el trabajador está recibiendo tratamiento por parte de la RT, si lo amerita, solicitar ese tipo de prestación. Se puede, si no, si cuando va a control médico le solicita al médico que se haga una derivación con un profesional en esa área y no se, y se niega, se puede enviar una intimación mediante telegrama y en caso que no se le haga lugar al trabajador, se puede iniciar un trámite de divergencia en las prestaciones solicitando que se le otorguen prestaciones en el área psicológica. Bien. Seguimos. ¿Podrían explicar sucintamente cómo se aplica el artículo 2, inciso J de la ley 15.057? En realidad lo que nos dice ese artículo, ¿sí? Es que dentro de los 90 días hábiles el trabajador puede solicitar la revisión, ¿sí? En las comisiones médicas ante la justicia laboral, ¿sí? Eh, Obviamente hay que ver qué es lo que hace la persona en cuanto al dictamen de comisión médica central. Puede iniciar la demanda en lo que sería para solicitar la revisión de su caso dentro de los días hábiles, de los 90 días hábiles judiciales. En caso de que el plazo se venza, obviamente hay que plantear la inconstitucionalidad con fundamento de que se vulnera el acceso restricto a la justicia, que exigir el agotamiento de la vía administrativa es es limitar el acceso directo al juez natural. Hay una desigualdad ante la ley porque también se exige a los trabajadores accidentados agotar una vía administrativa. O sea, hay que plantear la inconstitucionalidad con distintos argumentos, pero bueno, eso lo que tiene que ver con el artículo inciso es bastante amplio y da mucho más para desarrollar. Bien. Tu. Caso de concubina ante muerte del trabajador. Supongo que quieren preguntar sobre la legitimación. Hay que probar convivencia, ¿sí? Se puede llegar a plantear, obviamente se le va a pedir para que sea legitimada la acreditación de la convivencia, que es como si fuese la convivencia previsional, pruebas. En el caso de tengan hijos en común de 5 años, perdón, de 2 años, y en el caso de que no tengan hijos en común, de 5 años de la fecha de fallecimiento, ¿sí? Hacia atrás, acreditar con distintas pruebas. Por ejemplo, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, afiliación a la obra social, eh, mismo domicilio del documento y demás, ¿sí? Pero hay que acreditar convivencia. Genial, creo que nos queda la última pregunta. Con respecto al recurso de apelación de un dictamen médico ante la justicia ordinaria en el fuero laboral, ¿hay jurisprudencia que avale el plazo de 2 años? Se cortó, pero ¿qué? Con respecto al recurso de apelación de un dictamen médico ante la justicia ordinaria en el fuero laboral, ¿sí? ¿Hay jurisprudencia que avale el plazo de 2 años? La realidad es que hay jurisprudencia local que determina la inconstitucionalidad de ese plazo. De la Hay que ver caducidad. qué es lo que es exacto, que es el plazo de caducidad, eh, de esto también de los que nosotros hacíamos mención. Pero bueno, hay que ver qué es lo que resuelva la Suprema Corte con respecto a esta temática. Obviamente, como les digo, nosotros lo ideal sería poder iniciar, para evitar cualquier problema a futuro, es iniciar la acción judicial dentro de los 90 días hábiles judiciales y en caso que ese plazo ya se ha vencido, plantear la constitucionalidad en cuanto a la caducidad de distancia, por lo que yo les mencionaba anteriormente. La vulneración de derechos, eh, lo que se prohíbe al trabajador tener una reparación justa de de los daños materiales en cuanto a las afecciones médicas y todo lo que tenga que ver con la reparación de los daños.
Bien, perfecto. Creo que están contestadas todas las preguntas. No sé si me salté alguna. Entiendo que Creo no. que hay una colega que pregunta el tema de los aportes, pero la verdad es que va a pasar con el tema de los aportes, no sabemos contestarle, pero bueno, por eso mencionábamos el tema que lamentablemente si las aseguradoras no pagan los aportes en los trámites en sede administrativa, no nos va a quedar otra que iniciar por cada uno de los casos las acciones judiciales para la determinación. Sí, el tema es que vos iniciás la acción para la determinación del aporte y ya tenés 43.000 pesos abajo. Bueno, precisamente de lo que vos decías, hace algunos días vimos también unas publicidades de la caja donde decía que para toda actuación ante la comisión médica teníamos que pagar el bono y el IUS. Imagínate un trámite donde primero tenemos que iniciar un trámite de rechazo, después una divergencia en el alta, después una divergencia en la determinación de incapacidad. Estamos hablando del mismo trabajador y tal vez después una acción judicial para la regulación, para el tema de la determinación de incapacidad del trabajador, si no estamos de acuerdo. Y estamos hablando de esos 50 y pico mil pesos que vos decís por cuatro, No, una locura. solamente para... No es un tema menor. Sí. A veces se generan logros que terminan trayéndonos más problemas que soluciones, pero bueno, veremos cómo se desenvuelve el tema. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta más. Todos halagos en el chat para las chicas. Bueno, chicas, nuevamente agradecerles, la verdad que fue impecable la exposición, creo que aprendimos un montón. Por supuesto, siempre quedan dudas sobre este tema porque es amplísimo y va a dar lugar a una charla posterior, seguramente después de la feria, algo organizaremos. Quieren casos prácticos, así que por ahí podemos armar con las chicas si tienen ganas de algún taller. Más adelante, tranquilos. Pasemos la feria tranquilos. Viene la feria, viene la feria. Viene la feria. Bueno, muchas gracias para todos. Gracias Mariana, gracias María José como siempre y los esperamos en las próximas capacitaciones. Recuerden que está el link de asistencia, lo tienen que completar una sola vez, no hace falta más, ni bien los tengamos que seguramente será a la brevedad o si no después de la feria se los vamos a enviar por mail a los que completaron la planilla, ¿sí? Buenas noches para Bueno, todos y nos vemos muchas próximamente. gracias a todos, gracias Vero. Gracias a Muchas todos y gracias, gracias. Vero. Nos vemos chicas, gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Adiós.